vamos a hablar acerca de la fe de Noé. Y vamos a ver cómo la gracia que Pablo habló en los casi últimos libros de la Biblia está desde el inicio de la Biblia. Todo desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de la gracia de Dios. Amén. Y si es tan importante, y Pablo decía que el evangelio era de la gracia, entonces tenemos que comenzar a inquirir en la palabra de Dios, en su presencia, para que se nos sea revelado cada vez más este grande misterio que nos habla acerca de quién es nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a ver a Noé, la vida de Noé, y vamos a ir a Hebreos 11:7. Amén. Amén. Dice: por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amén. Vamos a volverlo a leer. Por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amén. Hay varias cosas que dice aquí. Número 1, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Diga conmigo, misterios. Misterios. Cosas nuevas Cosas nuevas. que ojo no había visto, que oído no había escuchado y que no había subido a corazón de hombre. No había subido al corazón de hombre. Noé accedió a eso desde Génesis 6. Gloria al Señor. Nadie había visto llover aún. Nadie había escuchado acerca de la lluvia, mucho menos de un diluvio. No había subido a corazón de hombre, pero Noé había sido advertido. Número 1. Número 2. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dígale al que está a la par, Noé alcanzó salvación. Noé alcanzó salvación. ¿Se había hablado de la salvación cuando Noé? No. Pero como fue advertido por Dios, Noé dijo, es necesario que haga un arca y que ahí mi casa y yo seamos salvos. Amén. Amén. Por esa fe condenó al mundo. La tercera cosa, condenó al mundo. ¿Por qué? Dice la palabra en Juan 3, 17 o 18, 19. Usted lo va a leer. Yo lo puedo buscar. Ay, justo. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Amén. Pero esto está escrito en el Nuevo Testamento, con Juan. Y Noé decidió creer desde el inicio de los tiempos. Aleluya. Esta revelación todavía no había sido leída por Noé porque le faltaban años para que se escribiese. Pero al él creer, creyó en el unigénito Hijo de Dios. Creyó que aquella voz que le estaba advirtiendo va a venir un diluvio sobre la tierra. Era Dios hablando con él. Y por creer condenó al mundo. ¿Por qué lo condenó? Porque ellos no creyeron. Si Noé tampoco hubiera creído, ¿qué pasa? Nadie cree y Dios tiene que buscarse otra estrategia. Pero como Noé creyó y accedió a la salvación,
condena al mundo que no creyó en él. Amén. Amén. Y 4 dice que fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Otra vez, desde el inicio de los tiempos, la justicia que es Cristo, número 1. Y número 2, heredero que viene después de la muerte de Cristo, Noé accedió desde el inicio de los tiempos. Porque en los tiempos de Noé faltaban muchos años para saber que íbamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero él ya fue heredero de la justicia que viene por fe. Amén. Estamos viendo todos los misterios a los que Noé accedió. Que no fue simplemente hacer un arca porque, ay, lo más que puede pasar es que yo haga el arca y que no sea cierto. No, esa no era la fe de Noé. Alguien en su incredulidad quiso pintar así a Noé. Yo he escuchado prédicas que hablan de eso. Si él hacía el arca y pasaba el diluvio, bien. Y si no la hacía, tenía un arca ahí nada más. Que mucha gente piensa así de la salvación. Reciba a Cristo. Si existe, está salvado. Si no existe, por lo menos creyó. No, la fe es la certeza de lo que se espera. Amén. Y la convicción Amén. De lo que no veo. Amén. Amén. Es decir, yo no vi todas aquellas cosas que habla la Biblia con mis ojos naturales, pero estoy convencido que pasaron porque conozco a Dios. Amén. Esa es la fe. Aleluya. Por mucho tiempo en la iglesia se ha querido matar la fe. Cuando yo estaba jovencita, de unos tal vez 15 a 17 años, yo estaba en la iglesia y mi maestra de jóvenes decía, bueno, es fácil creer en la Biblia, porque aquella columna de fuego, dicen los científicos que era un volcán que había explotado, y la columna de Noé era porque, y todo le estaba buscando una respuesta científica y lógica, humanamente, para poder sostener que Dios era Dios. Pero esa no es la fe. La fe es saber que esa columna se formó porque Dios es un Dios todopoderoso. Amén. La fe es saber que aún cosas que el humano no puede explicar son hechas porque Él es. Aleluya. Él es. Amén. Santo. Amén. Entonces, por mucho tiempo, incluso en la iglesia, se ha intentado apagar la fe. Mucha gente dice, si usted pudiera viajar al pasado, ¿a dónde viajaría? Ay, a mí me encantaría ver a Jesús y conocerlo y tal vez comer ahí con los discípulos o haber visto a Elías y haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Amén. Dice la palabra. Aleluya. Por eso esa respuesta es la que no los hace elegibles para viajar al pasado. Porque usted quiere decir, es que si yo veo a Jesús, yo aseguro que Jesús existe. Dichosos los que creen sin haber visto. Amén. Amén. Yo sé que Jesús existe porque yo sé las experiencias que yo he tenido con Él en la intimidad. Amén. Yo sé que Él existe porque Él es y siempre se ha revelado a mi vida. Aleluya. Amén. Entonces para Noé era muy difícil porque Noé estaba siendo pionero de una fe inmensa. Él tenía que tener una fe que hasta el momento no había sido tan vista en la tierra. Habían hombres que habían caminado con Dios, pero no habían hombres que se les hubiera pedido hacer una obra tan grande y ser criticados por todo el resto de la humanidad. Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, dice que le fue sustituido a Abel y entonces la gente comenzó a caminar con Dios. Es decir, él fue el que vino a traer el camino de salvación para las generaciones.
Y hubieron hombres que caminaron con Dios. Pero era el primer hombre que se le estaba pidiendo hacer una obra no pequeña. Y que solo él iba a ser testigo de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué solo él? Porque los demás vieron cuando llovía y después se murieron. Pero él pudo ver llover, destrucción, que todo se acabara y él seguir viviendo. Y vio la mano de Dios que era cierta y que era fiel. Aleluya. Pero ese privilegio tan grande, él lo vivió porque nunca dudó de Dios. Amén. Amén. Entonces vean todas las cosas que alcanzó Noé y vamos a irnos para Génesis. Vamos a estudiar la vida de Noé, por eso les digo que para mí está un poco largo, pero si aquí no lo pasamos en vigilia, eso es lo de menos. Génesis capítulo 6. Vamos a irnos al versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló. Gracias. Pero Noé halló. Gracias. La misma gracia que Pablo me habla en Corintios, en Romanos, en Efesios, Noé estaba accediendo a esa gracia en el inicio de los tiempos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y esa gracia lo hizo vivir cosas sumamente espirituales. Lo hizo vivir profundidades de Dios, misterios de Dios, porque entendió la gracia. Vamos al 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, Justo. era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé era Perfecto. justo Y perfecto. y perfecto. ¿Y cómo se alcanza eso? Caminando con Dios. Justo a Amén. través de Cristo. Amén. ¿Y perfecto? A través de Cristo. A través de Cristo. Es decir, Noé no era cualquier persona. Era justo y perfecto. Porque la gracia está disponible para todos los que quieran caminar con Él. Dice la palabra: muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Sí? Jesús llamó a muchas personas a seguirlo. Una de las que quedó registrada fue aquel joven rico, que le dijo: ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y sígueme. Ahí lo llamó. Pero dice que entristecido se fue porque tenía muchas posesiones. Era llamado, mas no era escogido. Cuando estaban toda la multitud, dice que Jesús, el pastor nos enseñaba la otra vez, Jesús se fue con todos sus discípulos a orar, a ver cuáles eran de los 12. Y de ahí salieron 12 escogidos. Pero todos los demás eran llamados. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios nos llama a todos a seguirlo. Pero
Pero muchos no atienden su llamado. Muchos ponen excusas. No, es que yo no puedo dejar esto, no puedo dejar mi familia, no puedo dejar los negocios, no puedo dejar los bienes que tengo ahorita, no puedo, y ponen excusas. Pero usted y yo somos parte de los escogidos, los que vamos a ser sabios. Amén. Y vamos a dejar lo que tengamos que dejar para seguir a nuestro amado Dios. Amén. ¿Sí? Así es. Entonces Noé, volviendo aquí, dice que era varón justo y perfecto en sus generaciones porque caminó con Dios. Es decir, Noé tenía una relación con Dios. Cuando yo entendí que yo era justa y perfecta, fue cuando yo ya avancé en la relación con Dios. Al inicio este misterio yo no lo entendía. Pero cuando ella me dice, es que usted es uno conmigo, usted es parte de mi cuerpo, usted es parte de mis huesos, usted es una extensión mía. Yo digo, ahora entiendo por qué soy perfecta y justa, aunque esté en este cuerpo. Pero Noé lo alcanzó muchos años atrás. Por eso él está dentro de los héroes de la fe. Porque vean que no fue una pequeña cosa en la que Noé creyó. Noé accedió mucho. A través de la fe accedió a la gracia, aun cuando Jesús ni siquiera había venido en carne. Dice, sigamos leyendo. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Miren qué interesante este versículo, deberían guardarlo por ahí. Hijos, los que van a evangelismo, por favor guarden ese versículo. Porque la gente le echa la culpa a Dios y aquí dice claramente en la palabra, la tierra está llena de violencia a causa de ellos, a causa del hombre. Es que hay maldad y violencia en la tierra. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Quedémonos ahí. Entonces, Dios dijo a Noé que iba a destruir la tierra y le dijo, hágase un arca de madera de gofer y harás aposentos y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahora, vamos a ver, ¿cómo lo quiere enseñar el Espíritu Santo? El arca, ¿qué función tenía? Guardar. Guardar. Las especies animales. Resguardar, amén. Salvar, amén. Cuidar, proteger, sustentar, ¿sí? ¿Sí? Es que un día estaba meditando entre la relación de que se llamara arca, la que hizo Noé, y se llamara también arca donde estaba la presencia de Dios antes. Ok. Cubrir, muy bien. ¿Cómo? Fe, sí, representaba fe. Amén. Proteger. ¿Dónde iban ellos? ¿Subidos arriba del arca? Dentro. Es decir, el arca agarró el diseño de Dios y lo metió dentro para guardarlo y preservarlo. Amén. 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 Ok. Ténganlo ahí. Y dice que la van a calafatear con brea por dentro y por fuera. Entonces, Noé construyó el arca y luego con brea comienza a pasar, ¿verdad? Pensemos como una especie de barniz para nosotros, ¿sí?
¿Dónde más el Señor pidió agarrar un líquido y ponerlo sobre alguna estructura para guardar, doña Beatriz? En el arca, esta vio Moisés también, que la pintaron de Amén. En el dintel de la puerta, para guardar de la muerte a los hijos de Dios. Amén. Entonces Dios pide, cuando viene destrucción sobre Egipto, ¿viene qué? Destrucción. Dios pide que agarren sangre de cordero y la embarren en el dintel de la puerta para guardarlos del mal que había afuera. Amén. Amén. La brea es un betún, un barniz, lo que les estoy diciendo, pero la palabra original significa redención, salvación. De hebrea, sí. Figurativamente significa redención o salvación. Redención y salvación. Entonces, cuando se está dando la muerte de los primogénitos, ¿qué había afuera? Destrucción y muerte. ¿Y qué había afuera del arca en el diluvio? muerte. Destrucción y muerte. Amén. Pero Dios dijo que usaran un símbolo, todo era un símbolo, incluso la sangre del cordero, pues ya para nosotros es más explícito y sabemos que representa la sangre de Cristo. Amén. Y eso hacía que hubiera una diferencia adentro y afuera. Entonces en el arca pasa lo mismo, hay una diferencia adentro hay sustento, hay protección, adentro hay seguridad, adentro hay calor, adentro habían hasta aposentos para dormir, hay comodidad, pero afuera se estaba viviendo una destrucción, me imagino que muy desesperante. El arca era un símbolo de Cristo. Dios a su manera le estaba enseñando a Noé la redención y la gracia que se vive en Cristo Jesús. En el arca se metían dentro, ¿sí? Cuando vino esa plaga de muerte sobre Egipto, dijeron, entren a sus casas y cubran la puerta. Amén. Amén. Hoy estamos metidos en Cristo, pero afuera de Cristo, ¿qué es lo que hay, Nati? Destrucción y muerte. Queremos vida, queremos sustento, queremos seguridad, queremos estar cubiertos, tenemos que estar dentro de Cristo. Amén. 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 Así es. Y su sangre fue lo que vino a sellar ese pacto. Vean a todo lo que accedió Noé, que aún muchos cristianos hoy día no han accedido, aunque ya el misterio esté revelado. La gracia es importantísima para nosotros como hijos de Dios. Amén. 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 Vale. Vamos a ver el arca. De esta manera, Laras, estamos en el versículo 15. De 300 codos la longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Entonces, 300 codos. ¿Cómo se descifraría el 300? Lo hemos visto en estos días. No, el 3 el 0 era gracia. Amén. Amén.
El 3 es plenitud divina, perdón, y el 0 es gracia. Amén. De 300 codos de largo. Y ustedes saben que los científicos dicen que el arca estaba muy bien construida para resistir la tormenta y la cantidad de metros que se elevó, que era construcción perfecta. ¿Cómo no va a ser perfecta si representaba a Cristo? Tenía de largo una plenitud divina de gracia sobre gracia. Tenía de ancho 50 codos. Pregúntame qué significa el 5. Gracia. ¿También? Gracias. ¿Sí? Gracias sobre gracias. Y dice que tenía de alto 30. Santo. Era un lugar perfecto que Dios le había encomendado a Noé que hiciera para guardar su pacto. Y en ese lugar no podía entrar muerte ni destrucción, porque no era perfecto, sí, pero por la gracia de Dios. Amén. Porque había hallado gracia a los ojos de Dios por decidir ser obediente, tener fe y caminar con Él. Amén. Vean la importancia de nosotros estar completamente rendidos a Dios. Él se encarga de cada cosa que pasa en nuestra vida. Dice el 16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Don Rommel, si todo está cerrado en el arca y hay una sola ventana y la ventana está arriba, ¿hacia dónde se dirigen sus ojos? Hacia arriba. Si la ventana estaba ya a un codo de altura de terminar el arca, si ellos querían ver por la ventana, tenían que siempre estar viendo hacia arriba. Pero a la par de la ventana estaba la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo. Cristo. Por eso esa puerta se cerró sola. Porque Noé no podía hacer nada. Sí, sí, amén. Por eso la puerta, era lo que estaba diciendo, se cerró sola. Porque no había nada que Noé hiciera para salvarse él mismo. Era Dios proveyéndose él mismo de guardar ese diseño que él había creado en el inicio de los tiempos. Y él le dice, Noé, ahora usted construyó el arca. Pero si cree que usted puede cerrar la puerta para que el agua no entre, no se equivoque, aquí es por mí. Usted solo entre, yo cierro la puerta. ¿Quién es el que va a cerrar la puerta para que el pecado no entre? Cristo. ¿Quién es el que va a cerrar la puerta para que la muerte no entre? Cristo. ¿Quién es el que va a proteger a mi familia y todas mis generaciones? Cristo, porque Él es la puerta. Y eso dice en Juan después, cuando dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Vean qué impresionante esta historia para niños que cuentan. Amén. Oigan esto, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, piso segundo y piso tercero. Seguro abajo estaban los más carnales, en el segundo los más almáticos y en el tercero subían los espirituales. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. ¿Estableceré qué?
Un pacto. Un pacto de salvarlo. Un pacto de gracia. Un pacto no solo con él, sino con su familia. Y accedió a ese pacto sin que Cristo hubiera muerto aún. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive y de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Alguien sabe qué significa el 2? Testimonio. Testigo, testimonio. Pero lo que me llama la atención de aquí es que dice, y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le estaba dando un diseño perfecto a Noé. ¿Qué pasa si Noé alteraba el diseño? Ya no era perfecto. Si Noé decía, no, voy a quitarle un codo porque para mí está muy larga. Voy a quitarle 10 codos de altura porque para mí está muy alta. Iba a terminar el diseño perfecto que Dios le había dado. ¿Qué pasa si Noé hubiera sido desobediente y dice, no voy a meter 2 de cada uno, solo voy a meter 1 de cada uno? Pero dice, hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Saben, hijos, en este tiempo Dios está buscando Noés. Gente que no altere sus diseños. Gente que no quiera meter su opinión humana sobre el diseño perfecto de Dios. Porque ya hay muchos torciendo el diseño perfecto de Dios. Dios está buscando personas que Él pueda dar un mensaje y ese mensaje sea transmitido tal cual Él lo dijo. Que no le agreguen ni le quiten, porque entonces ya no sería el mensaje de Dios. Sería un mensaje de Dios formulado por usted y termina siendo un mensaje humano. Digamos que yo tengo que mandar un mensaje para Alemania y yo le doy a 3 personas el mismo mensaje. El mensaje es, tenemos una actividad el 20 de abril, por favor asistir. Y yo lo mando con Eric, con Selena y con Karina. Entonces Karina llega y dice la pastora que hay una actividad el 20 de abril. Llega Eric y le dice la pastora que hay una actividad el 20 de abril a las 7 de la noche, por favor asistan. Y llega Selena y dice la pastora que hay una actividad el 20 de abril, por favor asistir. ¿Quién es más confiable para mí? Que dijo las cosas conforme. Amén. De los 3, ¿quién sería? ¿A quién voy a confiar yo como mi mensajera? A la que no adulteró la palabra. Entonces mucha gente en este tiempo recibe mensajes de Dios, pero le gusta adulterarlos. No es que recibí el mensaje de Dios, pero no está como tan llamativo para los jóvenes. Si lo cambiamos para que entiendan mejor el asunto, Dios no necesita que usted le arregle ningún mensaje, porque más bien lo va a arruinar. Él es Dios
Él es perfecto. Lo que Él habla, Él sabe por qué lo habla, cómo lo habla y qué impacto va a causar en los corazones. Amén. Por eso Dios anda buscando en esta generación alguien que diga, papá, yo quiero ser fiel a tu mensaje. Yo quiero hablar solo lo que tú hables. Por eso Jesús y el Padre eran uno solo. Porque Jesús decía, solo hablo lo que Él me diga que hable. Jesús era un mensajero fiel del Padre. Y ese debería ser el anhelo de nosotros también. Así es, amén. Mucha gente nos decía el pastor el otro día, mucha gente dice, y si era Jesús, ¿por qué no decía, si Jesús era Dios, ¿por qué no decía más de lo que? Porque Él era un mensajero fiel. Y anda buscando también mensajeros fieles en este tiempo. Amén. Una vez, no recuerdo en dónde, si fue que asistí a una charla o en una iglesia, la verdad no recuerdo, que dicen, no, cuando ustedes les vayan a enseñar a los niños, les vayan a enseñar a los jóvenes o a gente muy nueva en el evangelio, comiencen a cambiar las palabras por palabras más fáciles y más suavecitas, porque si no a la primera se le van a ir. ¿De qué me sirve a mí tener una iglesia llena si no conocen verdaderamente la palabra de Dios? Y todo lo que he hecho es adornarles el evangelio para que crean que es algo que no es. La palabra de Dios es clara. Es más, ella se explica a sí misma. Por eso dice que no es de interpretación propia. Ella se explica a sí misma. Por ejemplo, pastora, ¿de dónde sacó usted los significados de los números? De la misma palabra. No, usted no tiene que ir a buscar a una fuente de internet. De hecho, si usted va a buscar la famosa numerología, le va a salir según la brujería lo que significan los números. La misma palabra me dice qué significa el 3. ¿Qué les dije que significaba? Plenitud divina. ¿Por qué? ¿Por qué significa plenitud divina? Por la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuántos años tenía Jesús? 33. Llegó a la plenitud. Amén. Amén. ¿Cuáles son las 3 áreas en las que estamos compuestos? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. De ahí se saca que el 3 significa plenitud divina. La misma palabra me dice qué significa. Yo no tengo que... Y yo creo que el 3 también significa... No se puede inventar. Si fue que el Espíritu se lo reveló a través de la palabra, gloria a Dios. Pero si usted nada más está inventando por inventar, va a terminar torciendo a la gente. Por eso es que se necesitan mensajeros fieles, pero también se necesita gente que quiera ir más allá. Hoy hablábamos el pastor y yo acerca de, en este ayuno y en otros ayunos y en diferentes momentos, pasa uno que convoca ayuno y de pronto usted percibe del Espíritu, voy a dar el ejemplo, yo percibo del Espíritu comer. Y hay gente que se acerca y dice, ya se puede comer. Si yo no lo estoy diciendo que haga el ayuno por obligación. Si usted no quiere hacer el ayuno y quería comer desde las 6 de la mañana, coma. Eso no se hace obligado. Esa frase de ya se puede comer, parece como si yo lo tuviera encerrado en un cuarto. Así no es el ayuno. Se llama ayuno y vemos a un hermano comiendo. Entonces hoy no era de ayuno. Si usted estaba ayunando, dándole la gloria a Dios por su ayuno, a usted no lo debería afectar que todos coman menos usted. Imagínese que Noé se hubiera dejado llevar por la corriente. Era Noé contra toda la humanidad de ese momento. Y todos decían, no va a llover, no va a llover. Y si Noé se hubiera dejado llevar así, no va a llover. Y termina muriéndose también. Pero a él le tocaba ser diferente en medio de un montón de iguales que habían corrompido su corazón. Y él permaneció recto. Por eso ni el ayuno,
ni la oración, ninguna práctica espiritual puede ser obligada. Yo puedo darle un consejo. El pastor puede darle un consejo y decirle, les aconsejamos que hagan este mes de ayuno para que Dios obre en ustedes, para que la iglesia se levante, porque el Señor nos ha llamado a nosotros a hacerlo. Pero si usted no quiere, no lo haga. Si usted no tiene la revelación del ayuno, no lo haga, porque va a terminar siendo religioso. No sabe ni por qué está ayunando. Nada más está esperando que le digan se acabó para ir a turuzarse de comida. Y eso no es ayunar. Y así con cada cosa en la iglesia. Nosotros damos consejos, a nadie lo amarramos ni le imponemos. Usted es el que tiene que decidir por revelación ser íntegro y conocer a Cristo. Usted es el que debería decir, ¿saben algo? El Señor cuando me estaba dando esta palabra, me acordó de algo que les voy a contar. Antes de nosotros ser pastores, escuchen esto, hijos, por favor. Antes de nosotros ser pastores, mi pastor, Freddy, llamó a un ayuno a la iglesia. Y él dijo, el ayuno va a ser desde las, no recuerdo a qué hora empezó y no quiero mentir, pero fue en la noche, hasta la medianoche. La vigilia. Ay, perdón, la vigilia. La vigilia va a ser desde 1 hora de la noche hasta la medianoche. Después de ahí ya es suficiente porque tenemos que ir a descansar. ¿Y quién era? Mi pastor. Él era el pastor. Era la cabeza. Entonces, obviamente, como estábamos bajo la autoridad de él, cualquier persona dice, bueno, entonces la vigilia es hasta las 12. Ya el pastor dijo, se cerró el chinamo. Es hasta las 12. Pero nosotros llegamos y le dijimos, pastor, ¿nos deja continuar la vigilia nosotros dos? ¿Nos deja quedarnos en el templo y continuar la vigilia? Nosotros queremos entregarla hasta las 3 de la mañana. Sí, claro, pueden quedarse. Nadie nos estaba pidiendo humanamente que diéramos una milla extra. Solamente el Señor nos estaba poniendo en nuestro corazón a hacer algo diferente. Si su límite somos nosotros, déjeme decirle que solo nos está siguiendo a nosotros. Y eso no debería ser así. Entonces, pastores, ¿hasta cuándo se ayuna? ¿Hasta las 3? No puedo cortar a las 2:30 porque el pastor me dijo que hasta las 3. No. Tenga su relación con el Señor y vaya más allá de lo que le están diciendo los hombres. Vayan más allá, quieran dar más de lo que se les está pidiendo. ¿Qué pasa si en ese tiempo no lo hubiéramos hecho? Me acuerdo otra vez, el Señor me acordaba otra vez que yo le dije, pastor, ¿y si nos levantamos a orar a las 3 de la mañana? No, me dijo él, tal vez a las 5 porque a las 3 es muy cansado. Yo dije, bueno, está bien. Me voy a levantar yo a orar en mi casa a las 3 de la mañana. Sí, está bien. Y ese tiempo de orar a las 3 de la mañana fue un tiempo de preparación para lo que venía después, porque éramos los pastores que seguíamos. ¿Qué pasa si yo hubiera dicho, no, el pastor me dijo que hasta las 8 de la mañana? No, el pastor me dijo que la vigilia era hasta las 12. No, el pastor, no estaría preparada porque no estoy escuchando la voz de Dios, solo estoy escuchando la voz de un hombre. Nosotros estamos para darles dirección, para guiarlos, pero no somos el Espíritu Santo en ustedes. Cada uno de ustedes tiene que tener una relación genuina con el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes tiene que saber qué es lo que a él le gusta y qué es lo que no le gusta, qué es lo que él quiere hacer ahorita y qué es lo que él no quiere hacer. Porque entonces van a ser más formados en eso cada vez más. No podemos seguir hombres. Y tal vez ustedes digan, no, yo los sigo a ustedes porque yo veo el Espíritu Santo en ustedes. Amén. Pablo dijo, imítenme a mí
en tanto yo imite a Cristo. Pero imitarme no es hacer exactamente todo lo que yo hago. Usted no se va a lavar los dientes cuando yo me voy a lavar los dientes. Usted no va a comer cuando yo voy a comer. Usted tiene su relación con el Señor, pero en actitud, en carácter, imítenme si ven en mí a Cristo. Así es. Por eso la gente no está creciendo en las iglesias. Yo no me quiero imaginar qué pasa si ustedes fueran el siguiente Noé, que tienen que construir el arca con toda la humanidad corrompida y solo usted tiene la voz de salvación dentro suyo. ¿Será que hace el arca? Por eso yo siempre tengo que pedir testimonio de la palabra que estoy escuchando, de la persona que estoy escuchando. Cuando vean a Cristo en nosotros, gloria a Dios. Pero si algún día lo dejan de ver, huyan de aquí. Porque ustedes no siguen hombres, siguen a Cristo. Amén. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero asegúrese de que sea la voz del Espíritu Santo. Eso sí se lo digo. Asegúrese que sea la voz del Espíritu. Porque por los frutos los vamos a conocer. Y hay muchos que nos dijeron, no, Dios me está llamando a irme de la iglesia porque tiene algo mejor para mi vida. Y después los vemos fuera de Cristo. Acabados por el enemigo, destruidos, porque no se aseguraron primero en conocer la voz de Dios. Y esta pregunta a mí me confrontó mucho. ¿Qué pasa si fuéramos el siguiente Noé? ¿Estamos dispuestos a actuar por fe así como Noé lo hizo? Hay cosas por la gracia, hijos, que ya todos deberíamos haber accedido, pero no damos esa milla extra. Decimos, no, qué cansado. No, los pastores me dijeron es hasta ahí. Y nos limitamos en buscar al Señor. ¿Quieren que bíblicamente le diga que los pastores no somos su límite? Dice que los hijos harán mayores cosas que los padres. Usted es llamado a acceder a mayores cosas que las que nosotros accedemos. Pero si se quedan siempre con una referencia de lo que hacen los demás, nuestra fe se va a ver limitada. Vamos a ver el diluvio, capítulo 7. Dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. De las aves de los cielos tomarás 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. El 7 sabemos que significa perfección, ¿sí? Entonces vean que Dios estaba diciendo de todo lo limpio y aún de lo no limpio, según la clasificación después de la ley, todo esto vas a meter de 2 en 2. Es decir, cada una de estas especies, ¿qué significa el 2? Testimonio. Cada una de estas especies va a dar testimonio del pacto que yo establecí contigo. ¿Por qué van a dar testimonio? Porque se van a multiplicar. Amén. 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 Y aún pasados 7 días, yo haré llover 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Vean qué interesante. Después de 7 días, ¿verdad? Perfección. Haré llover 40 días y 40 noches. El 40 sabemos que tiene que ver con procesos, ¿cierto? Con un cambio de ciclo.
Amén, lo veíamos en la reunión de servidores el sábado. Por eso el pueblo de Israel anduvo 40 años. Y Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y era Noé de 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y él con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, y todos los animales. Y dice, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Los versículos que siguen vuelven a repetir la historia, todo el mandato de Jehová. Y vamos a irnos al 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta, que era lo que había hablado ya. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Aún el monte más alto se elevó 15 codos más el agua. Entonces, de verdad, acabó con todo, ¿verdad? Todo lo que tenía aliento de vida. Vamos a irnos. Después de eso viene el diluvio, y dice que prevalecieron las aguas 150 días sobre la tierra. Y dice que se acordó Dios de Noé, que lo tenía en un arca. Y dice que entonces Dios, estoy en el 8.1, se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Ahí comienza Dios a disminuir el nivel de las aguas, comienzan a decrecer las aguas, ¿verdad? Hasta que dice que el arca reposó en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Y las aguas fueron decreciendo. Y entonces Noé manda un cuervo, y el cuervo no encuentra nada, y luego manda una paloma, y la paloma no encuentra dónde posar el pie, entonces se devuelve, y él la vuelve a mandar, y entonces la paloma llega con una ramita de olivo, ¿verdad? Y el olivo es muy importante porque, aparte de que le indicó a Noé que había vida, el olivo para la cultura judaica significa paz, significa bendición, significa prosperidad. Entonces, en la vida de Noé, ese olivo era un símbolo de que ya Dios había destruido lo que tenía que destruir y había vuelto a hacer prosperar la tierra. Ya estaba lista. Y él vuelve a mandar la paloma, y ya la paloma no vuelve, y Noé dice, estamos ya, acabó el diluvio. Lo que me parece interesante es que Noé sabe que la paloma no vuelve, pero aún así dice, en el 8:15, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Noé no salió hasta que Dios le dijo que saliera. Entonces vemos cómo la obediencia de Noé está en todo momento. A veces nosotros nos desesperamos. A veces a nosotros nos cuesta mucho aguardar a escuchar la voz de Dios. Y por eso perdemos muchos negocios. Por eso tomamos decisiones imprudentes. Por eso cometemos muchos errores en nuestra vida. Porque a nosotros nos desespera
a guardar la voz de Dios. Y en este tiempo nos desespera más a las generaciones, porque todo es instantáneo, todo es ya. Lo que yo cocino, la comida es instantánea, las redes son instantáneas, las compras son instantáneas, los envíos son instantáneos. Entonces nos cuesta mucho esperar, porque hay una sociedad que dice todo usted lo puede obtener ya. Pero en el Señor no es así. Sí, es, amén. En el Señor el esperar trae bendición. Porque el esperar significa que yo no me muevo, no actúo, no hablo, no hago nada si Él no me ha dicho que lo haga. Es decir, cuando yo espero, le digo a Dios que su voz es importante para mí. Cierto. La impaciencia estuvo en Saúl. Vean, manden a llamar al sacerdote que me hagan. Y no llegaba, y no llegaba. Y él dijo, bueno, lo hago yo. Hasta ahí llegó su reinado. Porque Dios ocupa personas que digan, yo necesito. Para yo hacer, para yo continuar, para yo edificar, yo necesito la voz de Dios. Yo no me puedo mover sin la voz de Dios. Por eso es que es tan importante la humillación. ¿Qué es humillarse? Reconocer que usted depende totalmente de Dios. Que no hay nada en su vida que usted tenga por mérito propio. Y eso mata el orgullo. Cuando el Señor nos pidió a nosotros que nos quedáramos sin ningún bien, mi respuesta de las más inmediatas fue, Señor, todo lo que he logrado estos años. Y Él me dijo, hija, no te equivoques. Te estoy pidiendo que me devuelvas lo que te presté para después darte otras cosas. Nada es tuyo. Todo es mío y te lo di para que lo administraras. Pero a veces pensamos, como yo fui la que trabajé, yo fui la que me compré, yo fui la que, si Dios le place, usted no encuentra trabajo en ningún lugar, aunque hayan 180 vacantes disponibles. Pero el que hizo prosperar su negocio, el que le abrió puertas en el trabajo, el que le está sustentando es Él. Y por tanto, todo lo que usted tiene es de Él. Y Él se lo ha dado para que usted lo administre. Amén. Por eso cuando yo me humillo, yo le digo, Señor, reconozco que todo lo que tengo es tuyo. Yo le decía hoy en la oración, ni respirar podría si a ti no te place. Eso es humillarse. Así es. Respire conmigo profundo. Eso es humillarse. El parar en mi vida y hacer y entender que ese aliento de vida vino de Él. Es humillarse. El respirar profundo y sentir ese aire entrando me recuerda que yo ni siquiera puedo estar viva por mí misma. Amén. Que en todo dependo de Él. Amén. Amén. No recuerdo por qué entramos aquí. Porque Noé fue obediente. Porque Noé fue obediente. Y dice que una vez que pasó el diluvio, estoy en el versículo 20, 8:20. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Si había dado la ley ya, Eric? No. Entonces, ¿cómo sabía Noé que a Dios le gustaban los animales limpios para ofrecer holocausto? Y que había que hacer altar. Y que había que dar un animalito en el altar. ¿Cómo sabía Noé eso si todavía no se había dado la ley? Noé tenía una comunión íntima con Dios. Por eso había hallado gracia. Por eso se le habían revelado cosas que a la demás humanidad no.
Esa intimidad lo hizo permanecer en santidad y ser íntegro y hallar gracia a los ojos de Dios, el caminar con Él. Por eso todos los días de mi vida yo tengo que tomar la decisión de caminar con Cristo. No todos los días se va a querer, Álvaro. Hay días que usted se levanta y usted dice, ay, cómo me gustaría tal vez no leer la Biblia, no ir a orar, es que ahorita tengo muchas cosas que hacer. Pero cuando usted le dice a su carne, sí, la voy a ir a meter entonces en oración unas 3 horas, a ver si se espiritualiza. Ahí usted decide caminar con Él, aunque su misma carne no quiera hacerlo. Ay, hoy no quiero ir a la iglesia. Usted dice, vamos, móntese al carro. Usted está diciendo, yo elijo caminar con Dios todos los días de mi vida. Amén. Y entonces ahí la gracia viene sobre nosotros. Accedemos al trono de la gracia. Y en el trono de la gracia todo es posible. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa de ningún hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. El altar que hizo Noé y el sacrificio que hizo y el holocausto que hizo fue tan agradable a Dios que provocó que Dios estableciera un pacto con el hombre. Hasta el día de hoy. Y ya por la eternidad. Oigan esto. Noé hizo que Dios estableciera un pacto con el hombre por la eternidad. Porque él dijo, nunca más volveré a destruir la tierra por diluvio. Un pacto eterno. Noé accedió a la eternidad. Aleluya. A través de la gracia. Este versículo no lo apunté, gracias Espíritu Santo. Ir a buscarlo. Amén. Vamos solo un momento a Génesis 5, 28. Este hombre Noé, estamos viendo porque está dentro de los hombres de la fe. Fue impresionante lo que Noé vivió con Dios. Génesis 5:28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Y dijo, ¿qué dijo? ¿Alguien que me lo lea, por favor? Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Amén. Vino Noé a la tierra profetizado por su padre. Vemos la importancia de la bendición de los padres. Dice, y engendró un hijo y llamó su nombre Noé y dijo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Él dijo, este hombre es diferente. Este hijo mío nos va a aliviar acerca de la maldición que vino sobre la tierra. El plan de Dios siempre ha sido que nosotros nos multipliquemos. Eso está en el Antiguo Testamento, cuando hace Adán y Eva, ¿sí? Le dicen, y los bendijo. ¿Qué significa y los bendijo? Ahí los casó. Adán y Eva se casaron. Dice, hizo la mujer, el hombre, y los bendijo. De ahí viene la boda, ¿sí? Y los bendijo y le dijo, multiplíquense y fructifiquen la tierra. Sojúzguenla, administrenla,
¿sí? Cuiden la tierra. Ese fue el plan, el diseño que Dios le dio al hombre. A causa de la maldad, dice que el corazón, los designios de los pensamientos del corazón eran continuamente el mal. Pero había un hombre justo. Y Noé, después del pacto, ahora sí estoy en capítulo 9, versículo 1. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Amén. Amén. Nati. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Se volvió a establecer el diseño de Dios en Noé. Aleluya. Destruyó todo y volvió a decir: Noé, multiplíquense, fructifiquen la tierra. Versículo 2: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Todo es entregado en vuestras manos. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, todo los he dado. Versículo 7: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella, porque yo establezco mi pacto con ustedes. ¿Y dónde está la multiplicación y la fructificación en el Nuevo Testamento? Esto es muy importante, porque el plan de Dios siempre ha sido el mismo desde el inicio. ¿Dónde está la multiplicación en el Nuevo Testamento? Amén. La gran comisión: vayan, hagan discípulos, multiplíquense, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fructifiquen ahí. Fructifiquen, multiplíquense. Por eso Jesús multiplicó los panes y los peces. El diseño de Él es la multiplicación. Y todavía debemos vivir en ese diseño. Por eso Satanás viene sobre tantas mentes. Es que yo no quiero hijos. En este tiempo, un montón de gente: no, es que yo no quiero hijos. No, yo veo una familia, yo así estoy bien con mi pareja, muchas gracias. Porque Satanás ha estado enviando dardos a las mentes para que cese la multiplicación de los hijos de Dios. Pero un hijo no es simplemente que, ay, yo me amo con mi esposo y tengo el fruto de un hijo. No, yo y mi esposo, como sacerdotes espirituales, creamos simiente de Jehová. Amén. Para eso son los hijos. Los hijos nada más no son un adorno. Ay, qué lindo, sí, es que yo quería ser mamá. No, yo quiero ser madre porque yo quiero traer simiente de Dios a la tierra y que se establezca el reino de Dios en la tierra. Amén. Debería ser un anhelo en nosotros el ser padres, porque eso hace que nosotros cumplamos el diseño por el cual vinimos a la tierra. Amén. Pero Satanás comenzó desde hace mucho, muy astutamente. Ay, ¿quién dijo que una mujer era para tener 17 hijos? Ay, pobrecita esa señora, nadie piensa, es que esta sociedad machista, no, si la mujer se arruina mucho. Y comenzaron a meterle ideas a las mujeres, hasta que las mujeres dijeron: no, si tengo mínimo uno. Y ahora hay muchos que dicen: no, es mi cuerpo, yo decido si tengo o no tengo. Eso no es así. Todo le pertenece a Dios y su diseño siempre ha sido: multiplíquense y fructifíquense. Y es un privilegio ser padre, porque le estoy diciendo: Señor, el diseño original lo estableciste en mí. Claro, el enemigo nos hace pensar: ¿y cómo lo va a mantener? ¿Y usted está seguro que le puede dar una calidad de vida? Uy, en este mundo tan malo, usted va a tener hijos. Suena muy Satanás, pero lo hemos escuchado tanto que ya lo naturalizamos. Ay, sí, tiene razón. El pobre chiquito, ¿cómo le va? ¿Qué cosas va a tener que ver? Él va a ver a Jehová, porque es simiente de Cristo. Amén. Amén. A todos los niños les puede faltar cosas, pero a la simiente de Cristo nada le falta, porque dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Esa es mi promesa, esa es la promesa que está aquí. Y vean que este accionar de Noé, hasta aquí lo voy a dejar, vean que este accionar
accionar de Noé, esa revelación, esa gracia, hizo que fueran salvos él, su esposa, sus hijos y la humanidad entera. Entonces, ¿cómo quieres tú que tu familia sea salva? Sé puerta de salvación. ¿Cómo quieres tú que tus hijos y todos los que están en tu casa reciban a Cristo? Usted nada más preocúpese por hallar gracia delante de los ojos de Jehová y Él se va a encargar de todos los suyos. Él se va a encargar de meterlos en el arca. Él se va a encargar de guardarlos de la muerte y la destrucción porque son descendencia de Jehová. Pero falta alguien que se pare en la brecha y que diga, yo quiero ir más allá. ¿Usted cree que a Noé no le dijeron loco? Bastante. Sí. Igual que en este tiempo. Igual que en este tiempo. Hablan lenguas, es criticado. Dice profecía, que es falso profeta. Cualquier cosa que usted haga, la gente lo va a criticar. Pero ¿saben cuándo la crítica vale la pena? Cuando yo estoy agradando a Dios. Por eso Pablo dice, si a usted lo están corrigiendo, hablan mal de usted, pero lo que hablan es cierto, ahí preocúpese. Pero si hablan mal de usted, inventando solamente por el evangelio, gócese y alégrese. El enemigo se va a levantar. Por eso, si ustedes ven mis redes, no son muchas, en realidad solo tengo 2 predicas. Pero en la segunda, alguien me puso, las mujeres no deberían enseñar no sé qué. Y alguien me preguntó, ¿lo va a borrar? Ay, no, que pongan todos los comentarios que quieran. Porque si fuera tan fácil de borrar a todo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando alguien venga aquí a criticar ahí? O a insultarlo a uno. Cada una de esas cosas, cuando usted ve la oposición del enemigo, sabe que algo está produciendo en el mundo espiritual. Amén. Por eso cuando yo vi los comentarios hoy, yo dije, uy, bastante lindo, Señor. Porque recordémonos que el enemigo es solo un mensajero más de Dios. Amén. Si el enemigo te vino a visitar, vea si el enemigo le trajo un chamuquero a la casa y esa casa tembló y la casa se está revolcando, usted diga, algo poderoso va a pasar. Porque si no, no hubiera venido Satanás con todo ese chamuquero. Aquí puede ser que después de esto se me aparezca Cristo y yo pueda abrazarlo, que la unción me caiga encima, pero Satanás no viene nada más para molestar. Alguna bendición te quiere robar. Amén. Pero si tus ojos están siempre viendo a Jehová, si en tu Amén. corazón está siempre agradable a Él, creerle aunque nadie le quiera creer, nada te va a poder mover y las bendiciones las vas a poder alcanzar. Aleluya. Hoy estaba en la oración y yo le decía, Señor, ¿por qué me siento como carnal? Yo decía, no siento tu presencia. Y por muchos momentos yo dije, no, yo voy a dejar de orar. Porque me sentía como en mis fuerzas, como si yo estuviera orando desde la pura carne. Yo dije, no, yo voy a dejar de orar. Pero seguía orando y seguía orando y seguía orando y seguía orando. Y cuando terminé de orar, dije, Señor, termino de orar, digo, amén, y me cae la presencia encima. Y yo digo, Señor, ¿no querías que orara? ¿Querías que me callara? Y Él me dijo, no. Satanás te trajo un pensamiento de si estabas en la carne para que dejaras de orar. Pero mientras seguiste orando, nada más rechazaste el pensamiento. Satanás va a querer que usted piense que está en la carne, que pecó, que está lejos del Señor, que Dios no lo quiere volver a ver, porque a Él no le sirve que usted entienda la gracia que está sobre usted. Porque por esa gracia podemos acceder a cualquier cosa. ¿No empezó así el mensaje en la administración? Cuando estamos delante del trono de la gracia, accedemos a grandes recompensas. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Usted no es digno de entrar al trono de la gracia. Sí, porque si entra, lo revuelca. Usted no pecó ayer y va a entrar al trono de la gracia. Uy, qué descarada. Dígale, sí,
Con todo y descaro me voy para el trono de la gracia, porque Jesús me salvó y me santificó. Entonces, aunque se me caiga la cara de vergüenza, entiendo que Él me limpió y me voy para el trono de la gracia. Así es. Ay, pastora, pero es que son tantos pecados, de verdad. Ya hasta Dios me regañó. Me dijo que pídale perdón y acceda al trono de la gracia. Es que no hay pecado tan grande que los separe de la gracia. Si hubiera hijos, la Biblia diría, Jesús murió por este y este pecado, pero por este no. Pero Él dice, todos los pecados fueron sobre Él. Y todas las enfermedades y dolencias fueron sobre Él. Ahí Él nos mandó un mensaje. No hay pecado tan grande que te saque de la gracia. Aleluya. Y no es porque, uy, qué carga, entonces yo. Humillación. Cuando usted sienta que es que yo... Y vuelva a recordar que todo viene por Él. Todo es por Él. Hace unos años yo no me hubiera imaginado que así era el evangelio. Hace unos años yo vivía un evangelio de condenación. De tristeza. Quiero ir al Señor, no tengo que pedir perdón. Y ocupo como 5 cultos para pedir perdón porque el pecado fue muy grande. Dios no me ama. Si yo me subo al altar, Dios me va a tirar un rayo y me va a fulminar porque Él no me quiere. Miedo a Dios. Pero cuando entendemos la gracia, decimos, yo estoy lista para ser la próxima Elías. Amén. Yo estoy listo para ser el próximo Noé. Yo quiero ver cosas que que ojo no ha visto. Quiero escuchar cosas que ningún oído ha escuchado. Quiero recibir cosas que no ha subido a corazón de hombre, porque la gracia me hace ser el próximo. La gracia me hace ser el próximo. Yo quiero saber qué tenía Elías para ser traspuesto de un lugar a otro. Yo quiero saber qué tenía Eliseo para doblar un trapo y abrir el mar. La gracia me hace acceder a eso y más. Porque Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. Amén. La gracia me hace acceder. No dejemos que el enemigo nos saque de la gracia. Amén. Cuando usted se sienta un día que está bajando en las alturas, dice la palabra que Dios nos toma sobre alas de águila y nos lleva a las alturas. Amén. Dígale, papi, me estoy cayendo, para que lo vuelva a subir. Cuando Pedro se humilló, Jesús estaba ahí para extenderle la mano. Señor, sálvame que perezco. La incredulidad me está matando. La duda me está matando. Hay un mensaje muy importante que no me voy a ir sin decírselo. Que fue algo que me dijo el Señor. En la vida de Noé no había campo para la incredulidad, ni la duda, ni posponer, ni la mediocridad. Porque si él le hubiera dado campo a uno de estos, incredulidad, ¿será que sí va a llover? Duda, ¿será que Dios sí me habló? Si hubiera pospuesto o si hubiera sido mediocre y no hace con excelencia el arca, estas 4 cosas representaban la muerte de Noé. La incredulidad nos mata, la duda nos mata, el posponer nos mata y la mediocridad nos mata. ¿Ven que sí era muy importante? El Señor me acordó. Amén. Amén. Gracias. La fe nos posiciona en lugares donde nadie se ha posicionado. Pongamos los ojos en el Señor y que Él forme en nosotros lo que tenga que formar. Amén. Amén. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Amén. Cuando estén orando, van a comenzar a recibir ataques de este tipo. Que ustedes van a decir, uy, no me siento como espiritual. Nada más siga. Siga.
quiere decir que su oración está a punto de romper algo y Satanás quiere bajarlo a la carne. Pero cuando usted entiende que no es carne, usted nada más sigue subiendo hasta que lo rompe. Y ya después solo le dice a Satanás, adiós de alto. Ya después nada más lo ve así como amiguita y le dice, chao, ya subí. Porque él va a intentar, no es que usted no. No es que, ¿será cierto lo que Dios me dijo? ¿Será que Dios sí me habló? Hay muchos aquí que deberían ya estar. Esto va a salir en el libro de la gracia. Yo espero que ustedes sean los primeros en comprar el libro. Amén. Todo es por gracia. Ahí habla. Cuando nosotros anhelamos el hacer milagros, no es por manifestar un don, es para manifestar la gracia de Dios, que todavía está derramándose constantemente sobre la tierra.